la apertura se nombró que yo trabajo para la Bermuda Monetary Authority, el ente único regulador de Bermudas, pero hoy voy a hablar en mi rol de miembro del subcomité de la IAIS que redactó el principio básico número 13. Como ustedes saben, hubo una revisión de los principios básicos que empezó allá por el 2007-2008 y terminó con la promulgación de un nuevo set de principios en octubre del 2011. Y cada subcomité dentro de IAIS tuvo la responsabilidad de redactar los primeros borradores de los principios básicos. En su momento, el subcomité de reaseguros, del cual yo fui parte hasta su disolución a fin del año pasado, tuvo la responsabilidad y el honor de redactar el principio básico 13. Así que yo voy a traer un poco la experiencia de haber estado en el grupo de redacción de este principio 13. Rápido de lo que voy a hablar es de seguramente repasar el principio 13 y los 6 estándares que lo componen. Voy a detenerme un poco más en el estándar número 6, que es el estándar de transferencia de riesgos a los mercados de capital, porque el tema de la transferencia de riesgos a los mercados de capital ha crecido mucho en los últimos años y es uno que toma más y más relevancia. Para muchos, por ejemplo, esta última ola de fusiones y adquisiciones en el sector de reaseguros se explica en parte por la influencia que está generando este nuevo sistema de transferencia de riesgos a los mercados de capital, así que me parece un área importante y me voy a detener ahí un poco más. Además, muchísima de la transferencia de riesgos a los mercados de capital se produce en las Islas Bermudas, así que es un área que nosotros vemos a diario y voy a tratar de compartir experiencias de la práctica cotidiana de supervisión de este tipo de transferencias. Y por último, me voy a detener un minuto nomás para nombrar una iniciativa de IAIS sobre el self-assessment de los principios básicos. Es una iniciativa que está en curso y este año le toca, entre otros, al sector de la seguridad, así que voy a también hablar un minutito de eso. Entonces, para empezar, tenemos el principio básico 13 con reaseguro y otras formas de transferencia de riesgos. El supervisor establece y hace cumplir las normas para el uso de reaseguro y otra forma de transferencia de riesgos, garantizando que los aseguradores controlen adecuadamente e informen de manera transparente sus programas de transferencia de riesgos. Luego, el supervisor toma en cuenta la naturaleza del negocio de reaseguros cuando supervisa reaseguradoras con sede en su jurisdicción. Tal vez para empezar a desmenuzar este principio hay que, recordar un principio general de IAIS, que es que aseguradoras y reaseguradoras deben ser tratadas de modo igual. Y eso es un punto importante que transita todos los principios básicos. Sin embargo, por ejemplo, este segundo párrafo del principio 13 aclara que en función a la naturaleza del negocio de reaseguros, esto debe ser tomado en cuenta cuando se están supervisando los reaseguradores, los que venden reaseguros. Y, por ejemplo, se habló mucho ayer y antes de ayer sobre la asimetría en la información en un contrato ordinario de seguros. En un contrato de reaseguros son dos partes sofisticadas, entonces se espera que la intervención del regulador y del supervisor sea de otra naturaleza, dado esa característica del sector de reaseguros. Pero importante el principio general de IAIS, que aseguradoras y reaseguradoras deben tratarse en modo igual. Y otro punto importante es que, como en todos los principios básicos, al supervisor de cada país le toca establecer y hacer cumplir las reglas. Y esto es importante. En el caso del reaseguro y de la transferencia de riesgos, ¿cuáles son los puntos claves aquí? Es que los aseguradores controlen estas transferencias de riesgos y que los aseguradores informen sobre estas transferencias de riesgos. Dos puntos importantes y esos los vamos a ver con más detalle en los seis estándares.
vamos al estándar número 1 y el más largo, lo dejo que los lean ustedes, pero de acá quiero extraer, digamos, dos cosas importantes que el supervisor exige a los aseguradores que tengan. Uno, una estrategia de reaseguros y dos, una gestión de la estrategia de reaseguros. La estrategia le compete al asegurador. El supervisor, ¿qué debe hacer? Bueno, el supervisor se debe satisfacer que esa estrategia sea coherente, sea completa, sea viable. Claves acá son cosas de las que ayer, por ejemplo, Bruce nos habló con mucha claridad y con mucho detalle, por ejemplo, apetito de riesgo. ¿Es esta parte de la estrategia de reaseguros algo aislado o es parte integral de las estrategias de riesgos de la empresa? Y ayer se habló muchísimo del riesgo y del manejo del riesgo integral. ¿Cuál es el gobierno corporativo de esta estrategia de reaseguros? ¿Qué participación tiene la Junta Directiva? La Junta Directiva, ayer hablamos a la larga, que revisa y aprueba. Entonces, sabe la Junta Directiva de esta estrategia de reaseguros, está de acuerdo o no, cómo está integrada en la gestión de la empresa. Y los puntos calientes de esa estrategia de reaseguros sobre límites de retención, límites de concentración y tolerancia de riesgo, un tema que ayer se habló a la larga, también compete, como entre tantos otros riesgos, al tema de reaseguro. Y otros riesgos, no me voy a detener en todos, riesgo de crédito. ¿Cuál reaseguradora, el asegurador está dispuesto a contratar? ¿Hay listas, no hay listas? ¿Cuáles son las condiciones para entrar o salir de esas listas? Estas listas se revisan, cómo se crean, cómo se autorizan, se controlan esas listas. Y el tema importante no solo de la estrategia, pero sino también de las gestiones. Como un poco lo que Bruce habló ayer, no lo voy a repetir. Hay políticas claras, hay procedimientos claros, los sistemas de control, sobre todo de los límites. ¿Qué pasa si un asegurador, si una línea se excede en un límite? ¿Cómo se manejan esas desviaciones? ¿Qué tipo de informes circulan? ¿Y qué recursos pone el asegurador en manejar y gestionar la estrategia de reaseguros? Los supervisores, ahora para dar un poco de ejemplos comparados de distintos países, los supervisores, como el principio dice, toman su punto de vista y sus normas en función a las condiciones de cada país. En Australia, por ejemplo, por regulación hay un Reinsurance Management Strategy que el regulador australiano le exige a cada aseguradora que genere y que presente. En Hong Kong, por ejemplo, el regulador exige que haya un comité de reaseguros y que haya un plan anual de reaseguros. El regulador de Bélgica, por ejemplo, exige que el actuario opine formalmente sobre la validez del programa, ya sea en vida o como en no vida. En Nigeria, por ejemplo, el regulador pone límites específicos sobre cuánta concentración y retención puede haber en un programa de reaseguros de una aseguradora. Así que el modo de vigilar esto por parte de los supervisores cambia de país a país, pero cada uno trata de adecuarse a este estándar número 1. Tal vez para cerrar este estándar 1, valdría la pena decir que, por lo general, este tipo de vigilancia por parte del supervisor de la estrategia y la gestión del reaseguro se hace más en el área de la supervisión que de la regulación. Y acá volvemos un poco a las inspecciones on-site o de campo de las que se habló mucho ayer, y esa es una sede crítica para el supervisor ganar un entendimiento y una tranquilidad en función a la estrategia y a la validez y a la gestión de la estrategia de reaseguro de los aseguradores. Pasamos un segundo al estándar número 2. El supervisor requiere que los cedentes sean transparentes en sus acuerdos de reaseguro y riesgos asociados y permitan así al supervisor comprender el impacto económico del reaseguro y otras formas existentes de acuerdos de transferencia de riesgos.
acá importante es que el supervisor tiene que estar capacitado para entender la sustancia y cómo está del contrato de transferencia de riesgo y cómo está representado. Y esto es importante. Los supervisores tienen que estar conformes, que han entendido qué está haciendo la empresa y cómo lo está representando, cómo está haciendo el asegurador y cómo lo está representando, y quitarse dudas sobre los contratos de los cuales puedan tener. Así que aquí es clave, y de esto se habló mucho ayer, que los supervisores tengan acceso a la información de transferencia de riesgos y que tengan la habilidad de interpelar al asegurador cuando quedan dudas. Para citar a Yoshi ayer, es importante to talk to people, que esos son los que están manejando estos contratos de reaseguro. En Bélgica, por ejemplo, hay un cuestionario anual que se manda para controlar estas cosas, lo manda el regulador. En Australia se exige un Reinsurance Arrangement Statement todos los años, donde los contratos de reaseguro están clarificados. Y tal vez un caso importante, y sugiero que los que tengan interés lo vean, es el caso de Dinamarca, donde hay una base de datos informatizada con la sede del supervisor danés, donde todos los contratos de reaseguros firmados por las aseguradoras danesas están en esa base de datos, con hasta el más mínimo detalle de la línea de negocios, del tipo de contrato, del reasegurador, y está cruzada con la base de datos de Standard & Poor's para entender también el standing de los reaseguradores que están asumiendo ese riesgo. Es un software que recomiendo ver, Remos, cualquiera que vaya al website del reasegurador danés lo puede ver, es muy interesante para ver. Principio básico 13, ahora el estándar número 3 cambia un poquitito el ángulo. Aquí el supervisor toma en cuenta la naturaleza de la supervisión de las reaseguradoras y otros pares, e incluso cualquier acuerdo de reconocimiento de supervisión existente. Aquí un poco el tema a tratar es la condición global del sector de reaseguro. No dudaría en decir que probablemente todos los países que están representados acá tienen que supervisar aseguradoras que están comprando reaseguros en el extranjero. Así que es un tema que dudaría si hubiera uno aquí que no están comprando reaseguro en el extranjero, y un tema que probablemente vaya a crecer con los años. Así que los aseguradores, los supervisores aquí se encuentran con el dilema de que tienen que entender que el que vende el reaseguro al asegurador local es un reasegurador que está en el extranjero y supervisado por otro ente supervisor. Y ese es el punto de este principio, de este estándar en el principio 13. Un pedido a los supervisores a tomar en cuenta, si existieran, los acuerdos de reconocimiento entre los supervisores de dos países. Importante, este es un estándar que va a los supervisores y no a los aseguradores. Y dos, el estándar no le exige a los supervisores que entren en acuerdos con otros países, pero que sí, de entrar en acuerdos con otros países, los tomen en cuenta. Estos acuerdos de reconocimiento pueden tener unas ventajas impresionantes, como evitar duplicación de trabajo de supervisor, capturar problemas más temprano porque hay comunicación entre dos supervisores, genera una eficiencia en el mercado para la provisión de reaseguros. Hay muchas ventajas, aunque también son difíciles de llevar a cabo. Muchas veces necesitan tratados bilaterales y muchas formalidades jurídicas de la naturaleza de tratados internacionales. Aunque sí hay ejemplos concretos y para mostrar que es una práctica corriente. Ayer se habló muchísimo, por ejemplo, de Solvencia II. Solvencia II tiene, en la directiva Solvencia II hay artículos donde se establece cómo terceros países pueden
participar del proceso de equivalencia con Solvencia II y así entrar en una relación de reconocimiento por parte de Europa del régimen de supervisión de terceros países. Y en este caso sí, ahora me corro a mi rol de Bermuda Monetary Authority porque Bermudas junto con Japón y Suiza son 3 países que han iniciado ya desde del 2008 el proceso de reconocimiento de equivalencia por parte de Europa en lo que hace a Solvencia II. Se podría citar también en el tema específico ahora de reaseguros, todo el trabajo que ha venido haciendo el National Association de Insurance Commissioners, NAIC, que varios de sus representantes están aquí, en también abrir en lo que NAIC ha llamado el Qualified Jurisdictions Initiative, donde fue un proceso claro de revisión de terceros países y de incorporación en un acuerdo de reconocimiento del régimen de supervisión del reasegurador de vuelta, para evitar duplicación y para mejorar la integración de la supervisión a nivel internacional. Cambio de vuelta un poquito el ángulo, el estándar número 4. De vuelta este es un poquito largo, así que lo dejo para que lo lean, pero este es un estándar muy específico que trata de capturar un tema muy puntual, que es una práctica corriente en la industria del reaseguro, que es que los contratos y los acuerdos de reaseguro se firman muy frecuentemente a última hora en la época del renewal, y lo que queda de vínculo contractual es un slip, son 1 o 2 páginas que es el acuerdo de reaseguro, muchas veces por coberturas de cientos de millones de dólares, y el contrato y los cientos de páginas vienen luego. Esa es una práctica que en cierto modo válida, un poco dada la naturaleza sofisticada de las dos contrapartes, pero una práctica con riesgos. Y a ese riesgo es lo que el estándar 4 le apunta, pidiéndole al supervisor que exija prontitud en que estos acuerdos de reaseguros y el contrato completo se finalice lo antes posible. Y este es un tema recurrente muchas veces en la industria. Se puede generar un poco de laxitud en relación a tener el slip donde están los términos mínimos del contrato, muchas veces sustentado por el hecho que el asegurador y el reasegurador se conocen, hay una confianza, pero es importante que esos contratos, el contrato completo se finalice. Ahora, para dar ejemplos de cómo esto se hace en la práctica corriente, bueno, se puede hacer, los supervisores lo pueden hacer a través de regulación o a través de supervisión. A través de regulación se pueden poner plazos máximos. En Malasia, por ejemplo, el supervisor malayo da 90 días para que los contratos se completen. En Italia son 4 meses para que los contratos se completen. Si no me equivoco, en Brasil son 270 días para completar los contratos. Así que puede haber reglas claras del tiempo que se le da al asegurador y al reasegurador para finalizar todos los contratos. Este tema se puede abordar también desde el punto de vista de la supervisión, de vuelta, acceso a la información, controles spot de los contratos de reaseguro, o en las inspecciones de campo para ver qué nivel de finalización esos contratos tienen. De vuelta, el principio o el estándar toma en cuenta esta práctica de la industria, sabiendo que muchas veces es indispensable que se firme el slip y el contrato llega más tarde, pero exige al supervisor que a su vez exija prontitud en completar y finalizar estos acuerdos. El estándar número 5, trata el tema de la liquidez. El supervisor determina si los cedentes controlan su posición de liquidez para tomar en cuenta la estructura de los contratos de transferencia de riesgo y los posibles patrones de pago que surgen de ello. Aquí es tema de liquidez importante, porque es distinto el tema de liquidez cuando uno lo mira en el asegurador y el tema de liquidez cuando uno lo mira en el reasegurador. El estándar que le pide al supervisor, que vigile al asegurador
para que que este esté controlando adecuadamente la liquidez. Hay muchas formas de controlar la liquidez y eso quedará a cargo de cada empresa cómo controlan la liquidez. El supervisor tiene que estar conforme de que la liquidez está controlada adecuadamente. Como ejemplo, hay ratios para controlar liquidez, hay test de cash flows. Si es un tema de catástrofe, probablemente una manera más indicada para controlar liquidez sería stress test. Herramientas hay muchos, ver patrones de pagos pasados, si exigen cuentas de depósitos, si hay cláusulas de aceleración, hay cantidad de puntos para tomar en cuenta, pero digamos, el mensaje importante es el supervisor tiene que exigir y estar conforme que los aseguradores están controlando adecuadamente el tema de liquidez, sobre todo en caso de catástrofes. Y el último estándar del principio 13, sí dedicado específicamente al mercado de capitales. Cuando está permitida la transferencia de riesgo a los mercados de capital, los supervisores pueden comprender la estructura y operación de dichos acuerdos y evaluar los problemas que pueden surgir. Ahí probablemente la palabra clave es entender. Estos contratos y este es un sector muy dinámico con mucha innovación que va cambiando permanentemente, pero es importante que los supervisores entiendan cómo es estas transferencias de riesgos a los mercados de capital y cómo funcionan y qué riesgos hay en estas transferencias de riesgo. Me da la impresión que en la mayoría de los países que están representados aquí, la creación de vehículos de transferencia de riesgo de los mercados de capital no está permitida dentro de la legislación del país. Y eso es importante, pero es importante también saber que probablemente aseguradoras en cada uno de esos países estén transfiriendo a vehículos que están registrados en otros países. Así que ahí está la relevancia de entender este mecanismo de transferencia de crédito, ya sea para una licencia local o para un riesgo que está siendo cedido al extranjero. Como decía, es un sector que está creciendo. Hay ejemplos claros en América Latina. Acá nuestros colegas de México pueden citar el Multicat, que es un bono que México viene renovando ya hace años. Hay el Caribbean Fund, que agrupa varios de los países del Caribe. Es importante también que es un mecanismo que está siendo cada vez más utilizado en el sector público. El caso de México es un ejemplo, pero si vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, el Reinsurance Fund del estado de Florida está a punto de tomar también, ceder al mercado de capitales. En Texas, el Wind Perils también están pasados al mercado de capitales. En California, hasta riesgos de Worker Compensation están pasados al mercado de capitales, siempre a través de estructuras públicas. Así que es importante entender este tipo de transacciones. Así que ahora le voy a dedicar un poquito más de detalle a entender cómo funcionan estas estructuras. Y sin meterme en todo el estándar número 6, voy a tratar algunas de los riesgos importantes, y esto sí, crítico para los supervisores que tienen frente a ellos una aseguradora que ha cedido a un vehículo que transfiere el riesgo al mercado de capital, qué son las cosas importantes para entender. Pero tal vez la primera cosa para decir es que por más que el riesgo se ceda a un vehículo que luego transfiere el riesgo al mercado de capital, los contratos suelen ser contratos ordinarios de reaseguro. Así, cuando uno ve el contrato es difícil entender qué pasa luego cuando el reasegurador cede al mercado de capital. Así que ahí es donde me quiero ubicar. ¿Cuáles son esas cosas diferentes que tiene este tipo de transacciones que no tiene un contrato ordinario de reaseguros? Así que acá este es un esquema más o menos básico de cómo funciona una sesión. Tenemos un asegurador
compra protección de un reasegurador y el reasegurador, a su vez, compra protección de un vehículo. Ahí aparece como Special Purpose Entity o SPR. En este caso sería un contrato de retrocesión, pero puede ser una aseguradora o una reaseguradora que está tomando o que está cediendo a un vehículo que es el que a su vez emite bonos para financiar la exposición con el asegurador o con el reasegurador y toma el riesgo que le ha transferido el asegurador o el reasegurador. En este caso, el reasegurado Limited le ha transferido el riesgo por un contrato de reaseguro al SPE. Ahora, el SPE es un vehículo que no tiene y que no está sujeto a las normas de capital de cualquier asegurador o reasegurador. Y esto es importante. Entonces, ¿cómo hace el SPR para cumplir con las condiciones del contrato de reaseguro si el siniestro llegara a ocurrir? Bueno, SPE tiene que estar financiado al límite de la exposición máxima que ha tomado. Así que si ha cedido un contrato con una exposición máxima de, no sé, $200 millones al SPR, el SPR tiene que mantener desde el día 1 del contrato hasta el último día del contrato esos $200 millones para pagar el siniestro si llegara a ocurrir en su totalidad. ¿Cómo consigue esos $200 millones? Se financia en el mercado de capital. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las relaciones críticas para entender todo este esquema. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Relación crítica número 1 es esa, la relación entre quien compró protección del vehículo y el vehículo. Quien compró protección del vehículo puede ser cualquiera de las aseguradoras que ustedes están supervisando hoy en día, así que esto es crítico. ¿Cuáles son los riesgos claves en esa relación? Bueno, 1, el supervisor del reasegurado tiene que estar absolutamente conforme que el ente que tomó el vehículo, que tomó el riesgo, tenga fondos disponibles para pagar ese siniestro. Y cuando digo fondos disponibles, en la ausencia de controles de capital, tienen que ser fondos al límite de todo el límite agregado de toda la exposición que tomó. Si son un exceso por $200 millones, tiene que estar todos los $200 millones desde el primer día hasta el último. Así que estén los fondos, punto número 1. Punto número 2, que el reasegurado en este caso, tenga acceso a esos fondos. ¿Cómo se hace, se operacionaliza eso generalmente? Bueno, a través de una cuenta de fideicomiso de la cual es titular el reasegurado. Así que en caso de ocurrir el siniestro, el reasegurado cobra de esa cuenta de fideicomiso. Los contratos sobre esa cuenta de fideicomiso son unos importantes para entender y es crítico para entender no solo la existencia de los fondos, sino el acceso a los fondos. Un punto para hablar, se habló ayer con el tema de las pensiones, es que muchas veces estos contratos de reaseguro no son contratos de indemnización ordinaria, sino son contratos con gatillos parametrizados. Así que si hay un índice que pasa o no pasa cierto parámetro, entonces el contrato se activa o no, prácticamente como opciones. Eso genera claramente un riesgo de base, porque puede ser que ocurrió un siniestro, pero el índice no llegó al punto donde se gatilla y el reasegurado tiene que pagar a sus asegurados y no tiene la posibilidad de cobrar porque el índice no se activó, y ya han pasado ejemplos de este tipo, así que es importante entender el tema del riesgo de base, porque eso influye en la habilidad también del supervisor de otorgarle al reasegurador un crédito por haber contratado este tipo de reaseguros. Segunda relación clave. ¿Cómo se financia el vehículo? Recordemos, el vehículo tiene que tener dineros ahí líquidos para pagar el siniestro
por completo porque no hay restricciones de capital o regulaciones de capital. Emitiendo bonos que se van al mercado de capitales. Aquí cosas importantes. Uno, claramente los inversores del mercado de capital son inversores subordinados al reasegurado. El reasegurado cobra primero y los inversores cobran después. Así que está eso absolutamente claro en los contratos, la condición subordinada del inversor. ¿Qué tipo de inversor va a comprar este tipo de bonos? Estos son tipos de bonos que uno puede perder intereses y capital de buenas a primeras, así que acá se exige que los inversores sean inversores sofisticados capaces de entender este tipo de transacciones. Es importantísimo que todos estos riesgos estén muy claros en los documentos o offering circulars o los documentos en los cuales los inversores entran en este tipo de transacciones. Aquí son muchos riesgos de reaseguros que el inversor ordinario está raramente familiarizado. ¿Sí? Por parte del supervisor, controlar ese tipo de relaciones es importante, muy importante. Luego, en este digamos, relación a tres, obviamente los inversores van a estar muy atentos a poder cobrar su capital e interés cuando el vehículo sale de riesgo, y el reasegurado va a estar muy interesado en que los dineros que hacen falta para pagar el siniestro estén ahí durante todo el periodo de riesgo. Por otra parte, el SP va a estar invirtiendo esos activos, así que hay un manejo prudente de esos activos. ¿Qué tipo de parámetros y de guías hay para invertir esos activos? ¿Quién sabe el valor de esos activos, la valorización diaria de esos activos? Así que transparencia en la comunicación del rendimiento de esos portafolios. ¿Qué pasa si hay un deterioro en la evaluación de esos activos y esos activos valen menos de la exposición que el vehículo tomó? Así que el manejo de esos activos es crítico para los dos lados. Obviamente, este lado es una cuestión más del regulador de securities, y de ese otro lado es una cuestión del regulador y del supervisor de seguros. Pero importante los dos, y en muchos entes reguladores, el regulador de securities y el regulador de seguros están todos bajo el mismo ente regulador. Último punto acá para entender riesgos importantes en la transferencia del mercado de capitales es que estos vehículos suelen subcontratar muchísimos de los servicios, y los supervisores tienen que estar muy atentos a ver qué servicios están subcontratados, qué tipo de contratos hay, cómo se gestionan esos servicios, existe algún conflicto de intereses. Y acá de nuevo fundamental lo que se hablaba ayer del riesgo de la gobernanza corporativa. La responsabilidad sigue siendo del directorio, y obviamente la responsabilidad de la gerencia, si se ha subcontratado, es una decisión comercial, pero las responsabilidades tienen que estar claramente vigiladas. Y nomás para terminar, cosas importantes para entender del vehículo. ¿Este vehículo tiene o no tiene una licencia para operar como asegurador? En las Islas Bermudas, por ejemplo, se licencian del mismo modo que se licencia cualquier otro asegurador, con fit and proper, business plan y todo lo que haga falta para licenciar un asegurador. Pero crítico acá es la comunicación, y se habló mucho ayer de la comunicación entre el asegurador y el supervisor. La comunicación con el vehículo, especialmente en dos momentos claves. Uno, si ocurre el siniestro. Ocurren raramente porque suelen tomar riesgos catastróficos, pero si ocurre el siniestro. Y dos, si el valor de los activos se ha deteriorado a punto tal que no cubre la exposición que ha tomado. Y último punto, estos suelen ser contratos cortos, reaseguro, la mayoría son 1 año, 2 años. Entender claramente que todo esté bien identificado en caso cuando el vehículo termina el periodo de riesgo y el vehículo debe ser liquidado y disuelto. Eso que quede claro, sobre todo porque si el siniestro ha ocurrido, la disolución se difiere, y ha habido casos que se difiere por años, y que eso es importante ver. Sí, bueno, es un poquito a vuelo de pájaro el tema de transferencia de riesgos al mercado de capital. El que quiera conversar más de esto lo podemos hablar en las preguntas, o si no más tarde en los coffee breaks. Yo, antes de terminar, quería sí mencionar
esta iniciativa muy importante de IAIS, que las siglas en inglés es el SAPR o SAPR, o que es la autoevaluación y revisión entre pares. Esto es una promesa que IAIS le ha hecho al Financial Stability Board y la está cumpliendo, generando en la práctica cuestionarios que le pide a cada miembro de IAIS que completen para autoevaluarse contra todos los principios básicos. Ya hubo más o menos una docena de principios básicos que el cuestionario fue desarrollado, enviado a miembros lo han contestado y IAIS lo ha analizado y ha publicado informes sobre el análisis de la autoevaluación contra cada uno de estos principios. Esto es absolutamente fundamental para poder entender los principios y los estándares, no solo para poder entender el cumplimiento por parte de cada uno de los miembros, sino para poder mejorar esos principios en revisiones futuras. Así que un pedido acá al nombre de IAIS. Este año se va a generar, estamos en proceso de producir el cuestionario para el principio básico 13, así que durante el curso del 2015 lo van a recibir en sus inboxes. Por favor, préstenle atención y contéstenlos. Es fundamental para IAIS entender el punto de vista de cada región para poder mejorar la actividad. Así que un pedido especial, cuando les llegue el SAPR del ICP 13, por favor, contéstenlo y manden la información a Basilea. Y antes de terminar, el subcomité de reaseguros de IAIS se disolvió a fin del año pasado, pero las funciones del subcomité de reaseguro pasaron bajo el grupo de tareas de vigilancia macroprudencial. Es un grupo de tareas de trabajo muy importante de IAIS. La próxima reunión es en 20 y 21 de mayo en las oficinas de NAIC de la ciudad de Washington. Agradecemos a NAIC por hospedarnos. Aprovecho esta ocasión para dar una invitación a participar en estas reuniones. Va a ser 2 días de reuniones, un día entero va a ser dedicado a analizar supervisión de reaseguros y otro día a analizar vigilancia macroprudencial. Una invitación y un pedido especial a que los que puedan participar, que vengan, porque es importante vuelta a tener un punto de vista regional en este tipo de reuniones. Y yo dejo ahí el resumen y me detengo aquí. Muchas gracias por su atención.